Muy buenas tardes a todos. Qué gusto, qué privilegio poder apoyar a los hermanos de la asamblea que se congrega en nombre del Señor allá en la avenida Anzoátegui en Valencia, Venezuela, con estas clases bíblicas virtuales que están haciendo en esta época de vacaciones. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Timothy. Les mandamos saludos a todos desde aquí, desde Cancún, México. Entonces, ustedes han venido aprendiendo cosas acerca de Jonás. Y en esta tarde vamos a considerar algunas cosas en el capítulo 4 del libro de Jonás. Y vamos a hablar de tres cosas sencillas. Vamos a hablar de este capítulo 4 del enojo de Jonás. Y vamos a leer en la palabra de Dios, en Jonás capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Jonás capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Entonces vamos a hablar acerca del enojo de Jonás, vamos a hablar acerca de la enredadera o la calabacera que Dios preparó, y vamos a hacer énfasis en algo muy importante: la lección que tenía Dios para Jonás, la enseñanza de Dios para Jonás. Entonces espero que presten atención, espero que puedan recordar algo en esta clase que les sea de ayuda para la salvación de su alma. Entonces vamos a continuar hablando del enojo de Jonás. Como ustedes ya escucharon en días anteriores, Dios envió a Jonás a una ciudad que, ¿cómo se llamaba? Correcto, se llamaba Nínive. Quedaba como 800 kilómetros más o menos de Jope. Pero Jonás no quería ir a Nínive. ¿Y se acuerdan la clase del lunes? Cuando desobedecen, hay consecuencias. Y Jonás no quería ir a Nínive. Y consiguió una nave, un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje y se fue lejos de la presencia de Jehová. Algunos estiman que Tarsis quedaba por allá, ahí en el mapa lo ven, como a 3.400 kilómetros. Lo cierto es que él se fue lejos. Él no quería ir a Nínive. Pero Dios en su gracia obró en él. La segunda vez lo envió y esta vez sí llegó a la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era una ciudad donde había mucha prosperidad, mucho comercio, mucho ganado, muchos animales. Era una ciudad con mucha población y era una ciudad también con mucho pecado. Recuerden eso, Nínive, una ciudad próspera, una ciudad muy poblada y una ciudad con mucho pecado. Y esa es la razón por la cual Dios envió a Jonás a esa ciudad para predicarle. Y Jonás atravesó la ciudad con un mensaje. ¿Se acuerdan el mensaje? ¿Cuál era el mensaje de Jonás que él predicó? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y ahí estaba el mensaje. Vamos a ver ahora lo que algunos estiman, cómo se hubiese visto esa ciudad
reconstruida. Era una ciudad que estaba en las orillas del río Tigris. Una ciudad donde había mucho comercio y era una ciudad muy extensa, grande. Ese era el palacio del rey. Y Jonás atravesó aquella ciudad predicando: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y qué interesante ver lo que sería la reconstrucción de esas ruinas. Jonás llegó allá y ahora vamos a continuar a donde lo que nos ocupa en esta tarde. Cuando Jonás terminó de predicar, salió de la ciudad, se apesadumbró en extremo, se enojó y ahí estaba bravo. Se sentó afuera de la ciudad, construyó allí una enramada, una chocita, un ranchito, y se sentó debajo de ella a la sombra para ver. Ahí estaba Jonás enojado. ¿Por qué Jonás estaba enojado? ¿Saben por qué? Que Jonás no amaba a las personas de Nínive. Pero ¿saben? Jonás no las amaba porque la Biblia nos enseña que esa ciudad era pecadora, era violenta, era idólatra. Pero aunque Jonás no amaba a aquellas personas, Dios sí amaba a los ninivitas. Y Dios los amaba, que les envió un mensaje de juicio. Y aquellas personas escucharon el mensaje y se arrepintieron y se convirtieron. Y entonces, ¿por qué Jonás está enojado? ¿Por qué Jonás está bravo? Porque Jonás no pensaba que esas personas eran dignas de recibir la misericordia de Dios. Jonás se le olvidó que Dios había tenido misericordia de él mismo en el vientre del gran pez. Y ahora está él ahí enojado. ¿Ustedes alguna vez se han puesto bravos, enojados? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha hecho una cara como esa? No, no voy a seguir jugando. No, no voy a hacer caso. No, no voy a ir a limpiar mi cuarto. Sí, Dios no le gustó que Jonás se enojara, se pusiese bravo. Y Dios iba a obrar con Jonás para que él aprendiera algunas lecciones. Entonces, Dios en su paciencia para con Jonás, a pesar de su enojo, Dios está obrando en él. Entonces, espero que ustedes no se enojen, no sean como estos niños aquí, que a veces se ponen bravos, ¿verdad? Entonces, por eso se enojó Jonás. Pero entonces Dios preparó, Dios hizo crecer una calabacera, una enredadera, una mata que creció, que trepó rápido. Y dice la Biblia, preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Esa planta creció muy rápido. En el espacio de una noche creció. Al día siguiente ya había sombra y Jonás estaba contento, alegre. Hoy voy a estar en la sombra. Pero Dios también había preparado un gusano. ¿A quién le gustan los gusanos? Dios preparó un gusano y dice la Biblia que ese gusano hirió la calabacera y la calabacera se secó. Y adivinen cómo estaba Jonás ahora. ¿Cómo estaba él? Sí. Un momento estaba contento y ahora estaba enojado.
no, otra vez. Y se enojó mucho por la calabacera. Ay, Jonás, tenía que aprender la lección. Jonás no estaba viendo el valor de las almas de Nínive y le importaba al parecer más una calabacera, pero no le importara que Dios destruyera a Nínive. Ay, Jonás. Entonces, hemos hablado brevemente del enojo de Jonás. Hemos hablado de esa calabacera, de esa enredadera que creció allí. Y Jonás, después, al día siguiente, cuando se secó la enredadera, la calabacera, Dios preparó un recio viento solano y el sol hería a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte otra vez, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Ahí estaba Jonás, con mucho calor y enojado, y dándole más valor a una calabacera que a miles de almas que iban a ser destruidas. Pero aquí es donde queríamos llegar. Dios tiene una enseñanza para Jonás. Jonás, tú no trabajaste por esa calabacera, tú no la sembraste, tú no la regaste, tú no la hiciste crecer. Y tienes compasión y te enojas por una calabacera que en el espacio de una noche creció y en el espacio de otra noche murió. Y le dice Dios a Jonás, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Jonás se le había olvidado que en esa ciudad habían muchos niños. Cuando él pasó por esas calles, seguramente vio a niños jugando, a otros corriendo, otros yendo para la escuela, otros niños viajando con su familia. Y Jonás no tenía misericordia de ellos, pero Dios sí. Sabe, Dios también tiene misericordia de nosotros. Y qué bueno que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esa era la enseñanza para Jonás, que las almas eran de mucho valor y Dios iba a tener misericordia de ellos y les iba a dar una oportunidad y les dio una oportunidad para salvarse. Bueno, el Señor Jesucristo es mayor que Jonás. El mismo Señor Jesucristo dijo, he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Saben qué? Jonás creció y vivió en un pueblo que se llamaba Gat-Efer. Ese pueblo quedaba 5 kilómetros de Nazaret, donde creció, se crió y trabajó el Señor Jesucristo. Aunque vivieron en épocas distintas, vivieron casi en la misma localidad. Pero el Señor Jesucristo es sin pecado. Él no puede pecar. El pecado no es una opción para Él. Él es puro, santo, apartado de los pecadores. En cambio, Jonás, como nosotros, pecadores. El Señor Jesucristo es mayor que Jonás. Entonces, entre el Señor Jesucristo y Jonás hay muchos contrastes, pero solo vamos a mencionar algunos para terminar, esperando que esto sea de ayuda para la salvación de alguna alma. Entonces, ¿qué fue lo que le mandó Dios a Jonás? Si me permiten la palabra, Dios le dio una misión. Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás fue enviado a Nínive.
El Señor Jesucristo, ¿a dónde fue enviado? Primera Juan 4:14 nos dice que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Jonás enviado a una ciudad a predicar. En contraste, nuestro Señor Jesucristo fue enviado no a una ciudad, sino al mundo. Fue enviado para ser el Salvador del mundo. Jonás no podía salvar a nadie. Él podía predicar y Dios lo salvó. En cambio, el Señor Jesucristo, la Biblia habla de Él como el Salvador del mundo. Él es el Salvador que tú necesitas para llegar al cielo. El Salvador que tú necesitas para escaparte del infierno. Para que seas salvo y estés seguro en las manos del buen pastor, donde nadie podrá arrebatarte de su mano ni de la mano del Padre. Una salvación segura, eterna. Qué contraste, ¿verdad? Entonces, entre cómo Jesús fue enviado y cómo Jonás fue enviado. Pero también otro contraste, el mensaje. El mensaje de Jonás era: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. 8 palabras. Era un mensaje de juicio. Señor Jesucristo también, su mensaje era de juicio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Era un mensaje de juicio, de un juicio venidero, pero el mensaje del Señor Jesucristo estaba también lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesucristo predicaba a las almas con amor hacia ellas. Jonás se aprendió esas palabras y atravesó esa ciudad repitiéndolas. En cambio, el Señor Jesucristo sí amaba a aquellas personas a las cuales Él había venido a buscar y a salvar. Entonces, los mensajes, qué contraste allí entre los dos. Pero también, Jonás no mostró misericordia para con la población de Nínive. Esperamos que él haya aprendido la lección, ¿verdad? Y de regreso a su casa, pensando en lo que Dios había hecho, por fin hubiese entendido el valor de las almas, que Dios es soberano y Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ojalá Jonás lo haya aprendido. Y nosotros también. Pero en cambio el Señor Jesucristo, Él sí mostró misericordia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo mostró misericordia para con las almas perdidas. Jonás no. Para con los de Nínive, Jonás no quería que Dios le mostrase misericordia. Pero qué bueno que Dios es un Dios rico en misericordia. Es un Dios que con su gran amor con que nos amó, nos salvó. Y gracias a la misericordia de Dios, Dios te está permitiendo escuchar este mensaje para que si aún tú no eres salvo, puedas ser recibido a misericordia. Y en la gracia de Dios, recibir la salvación por fe en Jesús. Entonces, ese es un contraste también entre Jonás y el Señor Jesucristo. Pero ahora, para terminar con la muerte. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Señor Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo, en su amor para con las almas, vino a este mundo para dar su vida en rescate. El justo
Jesucristo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. En cambio, Jonás deseaba la muerte. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás era su preferencia morir que ver a los ninivitas salvos. Preferiría la muerte que ver que aquella ciudad alcanzase la misericordia de Dios. Qué contraste, ¿verdad? Entre Jesús y Jonás. Jonás quizás se sentía muy bueno, aunque era pecador y desobediente, y no era tan bueno. No hay bueno ni aun uno. Dice la palabra de Dios. El único sin pecado es el Señor Jesucristo. Y aquí está el contraste. Señor Jesucristo afuera de una ciudad. Jonás afuera de una ciudad. Señor Jesucristo afuera de la ciudad de Jerusalén. Listo para dar su vida en rescate. Jonás afuera de la ciudad de Nínive. Enojado. No deseando que ellos reciban la misericordia de Dios. Qué contraste, ¿verdad? El Señor Jesucristo allí afuera de la ciudad de Jerusalén fue levantado en una cruz, sus manos traspasadas, su costado también, sus pies taladrados a aquel madero. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo sufrió por todos los seres humanos, por todos los pecadores, allí en la cruz. Él pagó ese gran precio, derramó su sangre. Dios envió a su Hijo al mundo para ser el Salvador del mundo, y Cristo en la cruz pagó el precio, consumó la obra, todo pagado. Derramó su sangre, sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos victorioso. Dios le levantó con poder de entre los muertos. Y Él vive para siempre en el poder de una vida indestructible. Y Él es un Salvador vivo que tú necesitas, el único Salvador que te puede rescatar de la condenación, que te puede salvar, el único Salvador que te puede llevar al cielo. Es el que tú necesitas. Y Dios en su gran paciencia, en su gran amor, nos ofrece gratuitamente esta salvación por medio de su Hijo, por medio de la fe en Él. El arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Señor, le ayude a usted, niño, niña, joven, en esta tarde para ser salvo. Y no se olvide de esa muerte tan costosa, tan importante. Jonás, en cambio, él era pecador como nosotros. Y él necesitaba de la gracia de Dios. Y Jonás, esperamos que haya aprendido la lección de que todas las almas son importantes. Entonces, para terminar, el versículo que ustedes se aprendieron: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. Entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su paciencia y esperamos que lo que usted haya escuchado en esta tarde en cuanto a la persona del Señor Jesucristo le sea de ayuda para la salvación de su alma. Muchos saludos y feliz tarde. Muchas gracias.